¿verdad? Pasando situaciones complicadas, ¿sí? Pero ¿cuántos saben que estamos en un país muy bendecido? Es un país muy bendecido, amados hermanos. ¿Se acuerdan del día domingo? Hablamos acerca de Obed-Edom. ¿De quién? Obed-Edom. ¿Quién era Obed-Edom? Los que vinieron. Obed-Edom, amados hermanos, era un levita. ¿Era un qué? Un levita, pero no de los que levitan, ¿verdad? Era de la tribu de Leví. Y amados hermanos, dice que era geteo, o sea, él había nacido en una provincia, más bien vivía en una provincia de Gad, o sea, una provincia filistea. Y cuando el rey David traía el arca, gozoso, ¿verdad?, llevaba el arca a su ciudad, a la ciudad de David y a Jerusalén. Resulta, amados hermanos, que los que lo transportaban no lo estaban transportando como Dios había establecido. Muchos de nosotros queremos hacer la obra de Dios como nosotros lo establecimos y no como Dios lo estableció. Y vemos, amados hermanos, que un varón llamado Uza, hijo de Abinadab, cuando el carro empezó a tropezar, ¿verdad?, vio que el arca iba a caer. Pero aquí algo bien importante: Dios nunca cae. Dios nunca cae. Nunca cae. Y Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita de ti, no necesita de mí. Nosotros necesitamos de Dios. Por eso es bien importante, amados, que abras tu corazón cuando el Señor te está hablando por medio de su palabra. ¿Sí? Es bien importante porque esa palabra es la que te da fuerzas, esa es la palabra que te santifica, la palabra es la que te da vida. Y hoy, amados hermanos, vamos a ver, así como Obed-Edom en 3 meses fue muy bendecido. ¿Cómo que? Bendecido en 3 meses, porque él, amados, a pesar de que había visto o de que había escuchado que Uza había muerto, el rey David dijo: ¿saben qué? Lleven el arca a casa de Obed-Edom. ¿Y qué hizo Obed-Edom cuando recibió esa instrucción de parte del rey? No puso ningún obstáculo, no dijo: ¿sabes qué, rey? ¿Cómo es posible que me mandes el arca a mí después de que el Señor se enojó? Sino que con prontitud, con alegría, ¿qué hizo? Abrió las puertas de su casa. Dile a tu hermano: abre tu corazón. Dios quiere bendecirte. Dios quiere sanarte. Dios quiere levantarte. Dios quiere restaurarte. Si tienes cerrado tu corazón, amado, van a pasar los días, van a pasar los tiempos, ¿verdad? Y verás cómo los demás florecen, cómo los demás son bendecidos. Y Dios quiere bendecirte. Y quiere bendecirte grandemente. Amados, ¿cuántos saben que lo que vemos poco, Dios lo hace mucho? ¿Sí? No sé si te has dado cuenta que Dios ha renovado tus fuerzas. No sé si te has dado cuenta que Dios ha renovado tu salud. No sé si te has dado cuenta que Dios te bendice con mejores alimentos, con mejores cosas todos los días. ¿Y por qué causa? Porque alegremente abres la puerta de tu corazón a su palabra. Cuando tú cierras tu corazón a su palabra, estás cerrando, ¿verdad?, a Dios mismo sus bendiciones. Él quiere bendecirte. Bueno, entonces vemos que con Dios lo poco es mucho. Con Dios lo poco es ¿qué? Mucho. Obed-Edom fue bendecido en 3 meses, amado. Lo bendijo en todas las áreas. Lo bendijo en su trabajo, lo bendijo en su casa, lo bendijo en sus hijos. Y toda su familia, toda su descendencia sirvieron en la casa del Señor. Todos ellos el Señor les dio trabajo como porteros, como músicos. O sea, hacían la obra de Dios en la casa del Señor por causa de que Obed-Edom abrió la puerta de su hogar. Y amados hermanos, hoy
Acompáñenme por favor al libro de Juan, capítulo 6. Capítulo 6. Vamos a ver lo que el Señor tiene hoy para nuestra vida. Capítulo 6 de Juan, el verso 1. Padre, yo quiero darte gracias por la oportunidad que hoy nos das de poder conocer esta palabra que has dispuesto para todos tus hijos. Una palabra de sanidad, de restauración. Todos los que estén cargados y trabajados, Señor, dice tu palabra que tú los haces descansar. Y en este momento a todos tus hijos, Señor, la situación que estén viviendo, el dolor, la adversidad, ruego, te pido en el nombre de Jesús que sanes sus mentes, sus corazones, que sanes sus cuerpos, que sanes sus heridas, Padre, que los levantes para tu gloria y que por medio de ellos tu nombre sea exaltado y glorificado. Que cada que vean a uno de ellos, te vean a ti, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey. Dice Juan, capítulo 6, verso 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Aquí tantito. Jesús, ¿verdad? Mientras pasaba por todas las provincias, por todos los lugares, siempre traía sanidad. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Vemos a Jesús, ¿cuántos vemos a Jesús? ¿Cuántos vemos a Jesús? Cuando nosotros vemos a Jesús, va a traer sanidad a nuestra vida. Va a traer sanidad a nuestro cuerpo, va a traer sanidad a nuestro trabajo, va a traer sanidad en todas las áreas de nuestra vida. El problema es que sabemos que el Señor está aquí y no estamos buscando su rostro. Fíjate, y le seguía gran multitud. Amados, ¿cuántos le seguían? ¿1, 2? No, una gran multitud, pero veían todos los milagros que el Señor hacía. Una pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos visto milagros en este tiempo de parte de Dios? Amén. Entonces, cuando nosotros miramos esos milagros, sabemos que Dios es poderoso para seguir haciendo milagros en nuestra vida. ¿Cuántos milagros ha realizado el Señor en lo que va de este año en tu vida? A lo mejor ni te has dado cuenta. A lo mejor no te has dado cuenta que sanaste de alguna enfermedad. A lo mejor no te diste cuenta que el Señor te dio un excelente trabajo. A lo mejor no te diste cuenta que tus hijos están bien. A lo mejor no te has dado cuenta que tú estás bien. Dios, amados hermanos, Jesús pasaba y una gran multitud lo seguía porque veían todo lo que Él hacía. ¿Cuántos seguimos viendo el poder de Dios en nuestra vida? Por eso lo buscamos. ¿Por qué? Porque sin Él estamos perdidos, ¿verdad? Entonces, fíjense, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, a uno de sus discípulos, ¿cómo se llamaba? Felipe. Siempre oímos hablar de Pedro, ¿sí o no? Siempre oímos hablar de Juan, hasta de Judas. Pero en este momento el Señor de verdad le estaba hablando a Felipe. Felipe es aquel que subió al carro de aquel eunuco cuando el Señor ya había sido levantado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Fíjense, venido la gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Otra vez, espérame, otra vez, 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. O sea, Jesús dijo, oye Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Amados, Felipe había visto cómo sanaba a los enfermos, cómo echaba fuera demonios. Felipe había visto un sinnúmero de milagros que Jesús estaba haciendo. Y en ese momento, el Señor mismo le dice a Felipe, oye Felipe, ¿cómo le haremos para alimentar a todos estos? ¿Cuál sería tu respuesta, amado? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Te digo una cosa,
Y hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Cada año, amados hermanos, yo pasaba y decía, Señor, el aniversario, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y todos los años el Señor daba. Y todos los años el Señor proveía. Y más sin en cambio no podía ver. Yo hablo de mí. No podía ver. Hoy, amados hermanos, si el Señor te dice, oye, vas a alimentar a una gran multitud, el día de hoy vas a hacer algo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué dirías? Él le decía, oye, Felipe, son muchos, ¿cómo los vamos a alimentar? Otra vez, lo poco en Jesús, con Jesús se hace mucho. Con Jesús se hace mucho. Fíjate, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? 6. Pero esto decía para probarle. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho algo para probar? En ese momento yo creo que Felipe le decía, oye Señor, ¿y por qué me preguntas a mí? ¿No? ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha dado una palabra para llevar a cabo y lo que vemos son cargos y espinos? Lo que vemos son dificultades, lo que vemos es escasez, lo que vemos son enfermedades, lo que vemos son problemas. Y te dice el Señor, oye, ¿cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? Oye, Ángel, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer, Carolina? ¿Cómo lo vamos a hacer, Alejandro? ¿Cómo lo vamos a hacer, Juanita? ¿Cómo lo vamos a hacer? Amados, él estaba, dice, probando a Felipe. ¿Y tú crees que el Señor a ti y a mí no nos provee? ¿Y tú crees que Dios a ti y a mí no nos provee? Con cosas sencillas. ¿Cuántos están dispuestos a dar algo de lo mucho que Dios te da? ¿Cuántos? Fíjate algo bien importante. Felipe, ¿por qué el Señor estaba hablándole a Felipe? ¿Por qué no le dijo a Pedro? ¿Por qué no le dijo a Juan? ¿Por qué no le preguntó hasta Tomás? 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan, o sea, 200 días de trabajo, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, 9. Aquí está ¿qué? Un muchacho, fíjate, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Era un qué? Un muchacho, y este muchacho traía una canasta con 5 panes de cebada y 2 peces. No habla de grandes peces, ¿verdad? Habla de 2, pero aquí algo bien importante, amados. Felipe dijo, ¿quién? No, fue su hermano, ¿verdad? El que preguntó, el que dijo, oye, Señor, aquí hay un muchacho y trae 2 pececillos y 5 panes. Ahora fíjate, más, ¿qué es esto para tantos? 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha ¿qué? Mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 ¿qué? Varones. Amados, vamos a alimentar a 300 gentes. Lo digo por mí. Bien preocupados, Dios mío, ¿qué voy a hacer? 300 gentes. Nada más hay como 800 pesos, Señor. Aquí habían 5 panes y 2 peces. Y no era ni siquiera de los discípulos.
aquí algo bien importante. Ese muchacho, ¿no crees que era todo su sustento? A lo mejor era todo el sustento que ese muchacho tenía. A lo mejor era todo lo que tenía. Pero aquí la importancia, amado, de dar. ¿Cuántos dadores alegres hay? La importancia de dar. Qué importante es dar con un corazón sincero. Qué importante es desprenderte con un corazón alegre, con un corazón feliz. Era un muchacho, ni siquiera era un adulto. Ni siquiera, a lo mejor ese muchacho, amados hermanos, a lo mejor su mamá, su papá le habían encargado sus panes y sus peces. Pero lo que sí sabemos es que ya los había entregado. O sea, ¿con qué ánimo hubo o dijo, ¿sabes qué, Felipe? ¿Sabes qué? Aquí tengo 2 panes y 5 peces. Amados hermanos, la instrucción de Jesús, recuéstenos a todos. Imagínate, oigan todos, recuéstense, porque ahorita el Señor los va a alimentar. Así un hombre. Gloria. Pero te digo una cosa, toda la gente no sabía cuántos panes y cuántos peces había. Sí. Los que están del otro lado no ven lo que hay. Pero ese muchacho sí había escuchado, yo creo, esas palabras y levantó la mano y dijo, oye, aquí hay 2 panes y 5 peces. 5, sí, ¿verdad? Pero eran pececillos. Amados, lo poco Jesús lo hace mucho. Lo poco Jesús ¿qué? Pero ¿por qué les dio? ¿Por qué les dio aquí la importancia? ¿Por qué les dio? ¿Por qué los alimentó? ¿Por qué los alimentó, amados? Ven, desacuérdate. ¿Por qué los alimentó? Tenían hambre. Porque estaban escuchando su palabra. ¿Porque estaban escuchando qué? Su palabra. ¿Cuántos disfrutan terminando sus tortitas, su palito? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ese pan, por ese palito que el Señor nos da? Hay gente que ni lo valora. Hay gente que cuando le das tecito dice, ay, mejor un atolito, ¿no? Hay gente que le das un pancito y dice, mejor una tortita, ¿por qué no unas sincronizadas o algo por el estilo? Pero cuando tú aprendes a dar gracias a Dios por lo que Dios te da, ¿sí? En tu casa va a sobra y abundar. ¿Va a qué? A sobra y abundar. Amados, este muchacho dejó sus 5 pececillos. Dice que eran pececillos, yo me imagino unas sardinas, ¿no? 2 panes, los panes por lo regular eran de este tamaño, de cebada, eran como tortillas, ¿no? Imagínate, y dice, fíjate, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Si había 5,000 varones, ¿cuántas mujeres había? Nada más échale. Nos damos cuenta aquí en la congregación, ¿cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay? Por lo regular siempre son el doble de mujeres, ¿sí o no? Entonces, ¿te imaginas? Ponle que eran otras 5,000 mujeres. Y cada mujer con su equipo de fútbol. Con sus 5, 10, 12, sus 12 tribus. ¿Te imaginas cuánta multitud había? Y a todos ellos, fíjate, 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado ¿qué? Gracias. Te digo una cosa, habemos muchos que nos dan un pan y decimos, no me gusta. Oye, ¿cómo te dices? No me gusta. En ese momento, amados hermanos, todos ellos estaban ahí porque querían ver un milagro poderoso de Jesús.
¿No te has dado cuenta que cuando tú pones en tu mente, en tu corazón, encontrar algo poderoso en esta casa, lo vas a encontrar en el nombre de Jesús? Vienes desanimado, vienes cansado, todos se cansan, ¿sí o no? Todos en algún momento se desaniman, ¿sí o no? Sí. Pero el problema es que permanezcas todo el tiempo así. El problema es que siempre estés desanimado, siempre estés cansado, siempre... Amado, en ese momento se recostaron. Ellos decían, vamos a ver a Jesús, va a hacer otro milagro. ¿Cuántos de nosotros ponemos un pie levantándonos de donde estemos, de nuestro trabajo, donde estés, y dices, voy a ir a la casa del Señor porque de seguro el Señor va a hacer algo poderoso en mi vida? Hoy el Señor va a hacer algo poderoso en mi vida. Hoy el Señor me va a levantar con esa agua que quita toda sed, que sacia, con ese alimento que no se echa a perder, que da vida eterna. Fíjate, tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos, entre los que estaban recostados, así mismo de los peces, cuanto querían. ¿Cuántos discípulos hay del Señor? ¿Cuántos discípulos sabemos del Señor? Dile a tu hermano, tú tienes que alimentarlos. El Señor te está probando, tú los vas a alimentar, ¿qué vas a hacer? Eso no es mi trabajo. Oye, Jesús, no va a alcanzar, decía Felipe, ¿verdad? Ni con 200 días de salario van a alcanzar ni aún un poquito. Y todo el Señor lo estaba haciendo, ¿para qué? Para probarlo. A lo mejor el Señor te está pidiendo algo que tú hagas. Y a lo mejor no te has dado cuenta que solo te está probando a ver qué vas a hacer. ¿Cómo vas a reaccionar a esa instrucción? ¿Cuántos saben que Él sigue dando instrucciones? Y te sigue dando instrucciones, ¿cómo le vas a hacer? Ahora, Felipe jamás iba a lograr darles de comer. Pero ¿cuántos podemos decir, Señor, si se puede porque tú estás conmigo? Señor, si se puede porque tú te paseas en medio de tu pueblo. Amén. Tú estás con nosotros, Señor, si es posible. Fíjate, y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Jesús no los alimentó a todos, dio el alimento para todos. Amén. Ahora fíjate, espérate, regresa, hijo. Lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces cuanto querían. O sea, Dios da de lo poco, Dios multiplica. ¿Dios qué? Multiplica. Y da lo que quiere. ¿Cuántos el Señor nos da lo que hemos pedido? Sí nos lo da, pero ¿sabes qué nos habemos pedido? Así es, pedimos mal, dice el Señor. Pedimos a veces cosas insignificantes y sin darnos cuenta, amados hermanos, porque pensamos que Dios no nos puede dar más, porque eso está a nuestro alcance. Yo he visto gente de los hijos de Dios que saben pedir. Un pastor amigo, amados hermanos, llegaron a la congregación el dueño, porque él rentaba un lugar así como este, de grande. Él lo rentaba. Y llegó el dueño y le dijo, ¿sabes qué, pastor? Ya no te voy a rentar la congregación. Ya no te voy a rentar el lugar. Tienes 2 meses para sacar todas tus chivas ahí. En serio, así te lo digo. Ese varón se llama Alejandro. Y el pastor, ¿sabes qué hizo? Se puso a llorar.
Porque ¿dónde se van con toda esa gente? Y él le decía, oye, pero ¿cómo es posible darme siquiera este año? Dame un año en lo que busco, en lo que hago. Y te digo una cosa. Le dijo, no, tienes 2 meses para ir. Wow. 2 meses, amados hermanos. ¿Y sabes qué hizo? Se puso a llorar. Pero entre el pueblo levantaron su mano. ¿Por qué lloras, pastor? ¿Qué vamos a hacer? Pues tú nada, pero Dios sí puede hacer. Fíjate, se levantó el pueblo y el pueblo le dijo, pastor, yo conozco un lugar donde están vendiendo terrenos. Vamos a ver. Amados, compraron 5 veces este lugar. ¿Y sabes dónde va a ser su primer servicio? Al aire libre. Ya se acabó el tiempo. Pero ¿sabes qué? Todo el pueblo llegó, pastor. Compró 5 veces este lugar, amado. 5 veces este lugar. Y amados hermanos, hasta una alberca van a poner ahí, en esa casa de oración. Una alberca para que los discípulos del Señor vayan y descansen entre semana, cuando quieran. Una alberca para que vayan y hagan ejercicio. Independiente, hagan de cuenta que este es el auditorio. Después otro tanto son los salones. Después otro tanto son las oficinas. Después otro tanto es el espacio donde yo creo que hasta ahí cuántos va a ser. Y te digo ahorita, lo único que hay son cimientos. Son cimientos. Y un pueblo agradecido con Dios. Un pueblo agradecido con Dios. Que le dijo, pastor, ¿por qué lloras? Le dio hacer la obra. Y nosotros somos sus discípulos. A su nombre. Fíjate. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces, cuanto querían. O sea, tú llegaron contigo, oye, échame otro pececito, ¿no? Oye, ¿no me podrías dar otro pececito? Otro pancito, otra rebanada de pan. Yo creo que yo, si estuviera yo ahí, oye, ¿no me puedes dar otro? Fíjate, el que sigue. Y cuando subieron, y hasta que se qué, les dio hasta saciarse, hasta que dijeron, ya no más, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron. A ver, otra, Dios no desperdicia nada. ¿Sí? ¿Saben qué? Vayan y recogen todo lo que sobra. Bien. Recojan los pedazos que sobraron ¿para qué? Mira, tu hermano, no desperdicies nada. No tires nada de lo que te sobra, porque otros lo necesitan. Amados hermanos, sí, esos milagros poderosos que el Señor hace, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos a Él con lo que tenemos en nuestras manos, ¿sí sabías que Él puede multiplicar ese poco? Juan 6, nos quedamos a ver hasta el 14, 13, por favor. 13 y 14. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había
de venir a mí. Amados, el problema, otra vez, hasta que Dios hace un milagro, creemos en él. Hasta que vemos el milagro realizado es cuando creemos, y el Señor mismo dijo: bienaventurado el que no ve y cree. Y te digo una cosa, a veces no vemos porque no queremos, pero milagros siempre, todos los días hay en nuestra vida. ¿Sabes cuál es el milagro más grande que hay en tu vida todos los días? El que abra los ojos. Aún no vamos a hacer. El que abra los ojos. Otro milagro, que tengas un trabajo. Hay gente que no tiene trabajo. ¿Sí? Otro milagro, que tengas un techo. Grandes milagros hace el Señor en nuestras vidas. ¿Ok? Ahora, fíjense, vamos del 30 al 44. Ahí mismo. 6, 30 y 44. Vamos a ver, esta está impresionante, amado. 30, 44. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? 31. Dije, Juan 6, 30 al 44. Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea, hablaba de sí mismo. 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, el que cree en mí, el que confía en mí, jamás tendrá ¿qué? ¡Hambre! Dice: y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Quién pedía a Jesús? El Padre. Dice: vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Y las hermanas: jamás te vas a perder. ¿Sí? Sino que lo resucite en el día postrero. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos vamos a resucitar? Dice, 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. 42. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? 43. Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué pensó el Padre? El Padre nos entregó a Jesús para que Jesús nos resucite. ¿En qué? En el día postrero. Amados, los discípulos entendían esto, pero el demás pueblo no. Y muchas veces nosotros no estamos entendiendo esto. ¿Sí? Gloria al Señor. Vamos, por favor, acompañen a Mateo 8, versículo 13. Amados, ¿sí sabes que Jesús se asombra de nosotros, pero también, amados hermanos,
se maravillan. Pero ¿de qué se asombra de nosotros? Otra vez, ¿cuántos hemos visto milagros de parte de Dios? Y te digo una cosa, Jesús muchas veces se asombra de nuestra incredulidad, pero se maravilla de la fe de los que están entrando por su fe. Muchos de nosotros ya tenemos tiempo conociendo la palabra del Señor, conociendo a Jesús, y aún seguimos incrédulos. Y muchos de los que están entrando por esa puerta, amados hermanos, están creyendo en Él, y para ellos ha prometido bendición hasta que se termine. ¿Quién? El alcohólico, el drogadicto, la mujerzuela, el adúltero, el fornicario, el pecador. ¿Sabes cuál es lo triste de los cristianos? Más bien, la tristeza que da cuando los cristianos dicen, es que yo ya no peco. Eso es lo que da tristeza. Amados, fíjense lo que dice Mateo 8:5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión era un soldado romano, un general. Dice 6, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. 7. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Fíjate, oye, ¿ese centurión era el pueblo del Señor? No, era un romano. Pero él llegó y le dijo: oye, Señor, ¿pidió para él? No, pidió para su siervo. Oye, mi siervo está postrado, está enfermo. Fíjate, Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. O sea, amados, ¿con qué ánimo llegaría ese varón? ¿Con qué ánimo vienes a esta casa y le dices: Señor, estoy derrotado? ¿Con qué ánimo llegas a esta casa y le dices: me estoy enfermo? ¿Con qué ánimo llegas y le dices: Señor, aún con todo vengo a adorarte? ¿Con qué ánimo entras y dices: bendeciré tu nombre en medio de la congregación? Así dice su palabra. ¿Con qué ánimo haces la obra de Dios? ¿Con qué ánimo les platicas allá afuera que tu Dios es poderoso? Ese hombre, amados hermanos, no era judío, pero había escuchado de Jesús. ¿Cuántos hemos escuchado de Jesús? Y él tenía la certeza de que Jesús tenía poder. ¿Cuántos sabemos que Jesús es poderoso? Fíjate, y Jesús le dijo: yo iré, ¿y qué? Y le sanaré. ¿Cuántos hemos intercedido por alguna persona al día de hoy? ¿Cuántos de nosotros estamos intercediendo por alguna persona que en este momento, amados, está muriendo? Porque el único que da vida y la quita se llama Dios de los ejércitos. Y mientras haya vida, nosotros, nuestra responsabilidad es pedir por esas personas. ¿Se acuerdan cuando David, amados hermanos, del hijo del pecado que había tenido con Betsabé, se puso enfermo? Dice la palabra que David se tiró al suelo, ¿sí o no? Y se quebrantó y clamaba y le decía: Señor, sana a este niño. Y amados, cuando muere el niño, se levanta David, ¿no es cierto? Se limpia, se baña, se pone guapo y sigue su camino. Y sus fieles decían: nosotros pensábamos que te ibas a poner peor. Y David dijo: mientras él vivía, yo tenía esperanza que Dios, ¿verdad?, le diese vida. Pero se la quitó. ¿Qué puedo hacer ya? ¿Qué podemos hacer ya? Mientras la gente viva,
podemos seguir clamando que el Señor tiene su misericordia. No importando que tú, ¿verdad?, que vayas y le ruegues con un corazón sincero al Señor, sea la persona que sea, pedir por su vida, que Dios lo levante, que Dios lo levante, que Dios lo, ¿verdad?, que le dé vida. Pero sabemos que los hijos de Dios no mueren. Los hijos de Dios viven para siempre. Fíjate, que esto lo dijo: yo iré y ¿qué? Y le sanaré. 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Mira, tu hermano, ¿qué vienes a escuchar? La palabra. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres ser feliz? Escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Fíjate, dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Imagínate, él estaba pidiendo para él, no, estaba pidiendo para su criado, para su esclavo. Le importaba a su esclavo. Ahora fíjate lo que dice el 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo, él decía: yo tengo a alguien arriba de mí y otros abajo de mí. Hombre de autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo: este ve y va, y el otro ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amados, a veces los que van entrando por esa puerta vienen con una fe, y los que ya estamos aquí ya ni fe tenemos. Fíjate, 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente, dile a tu hermano, están hablando de ti, y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Oye, amado, ¿qué le quieres pedir al Señor? Pues como lo creas, dice el Señor, te sea hecho. El centurión creyó, solamente di la palabra. Tú y yo tenemos la palabra. ¿Qué estamos pidiendo a Dios? Amado, fíjate. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su credo fue sanado en aquella misma hora. 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama. ¿Y qué? Y con fiebre. Vamos a ver, amados hermanos, ¿sí? El centurión tuvo fe que con la sola palabra de Jesús podía sanar a su criado. Jesús con su poder sí puede llegar a donde tú y yo no podemos. A donde tú y yo no podemos llegar, Jesús sí llega. El centurión estaba seguro que Dios iba a hacer algo. ¿Cuántos estamos seguros de que Jesús va a hacer algo en este momento? Ahora, tú y yo tenemos que creer la palabra de Jesús. No son cuentos, no son fábulas. ¿Sí? Gloria al Señor. El centurión tuvo fe en la palabra de Jesús. Dios no solo, amados hermanos, suple nuestras necesidades. Dios nos da en abundancia. ¿Tú crees que Dios no quiere bendecirte en abundancia? ¿Ok? Acerca del reino de los cielos, la condición de los gentiles, amados hermanos, no era una barrera para el reino. ¿Quiénes éramos los gentiles? Nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice Jesús? No digas, le dices, pues no digas que eres descendiente de Abraham, porque el mismo Señor es capaz de levantar descendientes de las mismas piedras, descendientes de Abraham. Y está hablando de todos nosotros. Nosotros, amados hermanos, ¿cuántos somos linaje de Abraham? Somos linaje de Abraham. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver dónde está.
La identidad de los judíos, amados hermanos, no era una garantía de salvación. Los fariseos conocían la Torá, sí, pero no creían en Jesús. Cuando la Torá habla, Mateo 21, 43, por favor. Rápidamente. Mateo 21, 43. Ya vamos a terminar. Ya me pasé, hermano. 21, 40. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca, ¿qué? Los frutos del reino. Dile, tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Ahora, ¿tendrán la actualización lenguaje actual, PDA? Pon, por favor, gloria al Señor, el capítulo 6, 42, por favor, de traducción lenguaje actual. Mateo 6:42. Sí. Juan 6:42. Ya con eso terminamos. Algo bien importante, amados hermanos. El Señor se maravilla y también se asombra de nosotros. Y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues? Dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo descendido? 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amados, no es este. Gloria al Señor. Permítanme. Rápidamente. Gloria al Señor. Dios no solamente, a ver, Juan, del 1, permítanme, rápidamente. ¿Qué cosa? No, ya lo hacía mal. Gloria al Señor. Bueno. Mateo 3:9, ya lo perdí el que yo buscaba, pero vamos a Mateo 3:9, con eso terminamos. Bendito sea el Señor. Okay. A ver, sí, vamos. Ya lo perdí. Dice, y no penséis de decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amados hermanos, tenemos ese privilegio, tú y yo. ¿Cuál privilegio, amados? Que no siendo pueblo, Él nos hizo pueblo por puro amor y por pura misericordia. El Señor, en lo poco que tú puedas tener o en lo poco que tú seas, el Señor te va a hacer suficiente y te va a hacer mucho, incluso para todos los demás. ¿Para todos los qué? Los demás. A ver, ¿qué encontraste? Rápidamente. Amados, verdaderamente Dios no se equivoca y Dios sabe lo eres en el cual. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta nuestro ser casado. Amados, esta palabra que yo quería decirles es donde dice, a ver rápidamente, donde dice el Señor que, amados hermanos, estaba asombrado de la incredulidad, estaba asombrado de la incredulidad de su pueblo. A ver si lo puedes conseguir rápido, si no ya. Pero aquí hay algo que tenemos que aprender.
la incredulidad que tú y yo podamos tener va a traer consecuencias graves a nuestra vida. No llegará lo que tanto hemos esperado, lo que tanto hemos pedido, porque no lo creemos. Ellos estaban esperando al Mesías, pero no era como tenía que establecerse, sino como ellos querían. Ellos querían un libertador que trajera espada. Ellos querían un libertador que viniera a acabar con todos los romanos. ¿Sí? Ellos no esperaban un hombre que les dijera: perdona a quien que te maldice, ora por él, bendícelo. Ellos no esperaban eso. Y les dice: ¿saben qué? Ustedes no digan que son hijos de Abraham, porque aún de las mismas piedras puedo levantar hijos de Abraham. Y eso está hablando de tú. El Señor en su inmenso amor, amados, quiere bendecirnos abundantemente, pero no le creemos. No escuchamos su palabra, no la guardamos, no la ponemos por obra. ¿Sí? Ahora, el Señor conoce los corazones. Usa, hermanos, ¿por qué murió? ¿Cuál fue la intención de Usa? Otra vez, mira a tu hermano, tú no puedes ayudar a Dios. Imagínate Usa, digo: ¡ay, se va a caer! El lugar, el arca donde estaba la presencia de Dios mismo. Te puedo asegurar que Dios hubiese caído los bueyes y el arca hubiese quedado flotando. No hubiese caído. Y muchos de nosotros servimos a Dios pensando que lo podemos ayudar. O pensamos que vamos a recibir algo porque lo servimos. No. Cuando tú sirves a Dios de todo tu corazón, dice: todo lo demás me lo por el. Pero no es en tu tiempo, no es en mi tiempo, porque ¿sabes qué? Somos carne. Y como carne echamos a perder, amados hermanos, si no estamos preparados lo que el Señor ha dispuesto para ti. Hoy, amados hermanos, Dios quiere bendecirte. Ponte de pie. No. Ponte de pie. Dios está aquí. Dios quiere inundar tu casa y todo lo que tú tienes. Dios quiere inundarte de tu gran casa. Pero estás dispuesto, amado, a decirle: sí, Señor. Sí, Señor. Quiero que cambies mi corazón. Quiero que transformes mis pensamientos. Que cuando me uses, pueda la gente te vea. Es importante, amado. En lo mucho te podré decir, pero si en lo poco eres fiel. A veces ya queremos de mucho. Ese pastor, amados hermanos, te digo porque el Señor es uno de ellos. No solamente porque aquí le pidieron la casa y no se vendió, no, claro, si carne, imagínate qué voy a hacer. Sino que siempre se ha esforzado como de Saltillo. Un día el Señor le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela. Agarró a su esposa y se fue. Y vino a Tepezpa, se llama el pueblo, sin nada. Y amados hermanos, sin tener nada, el Señor les dio ovejas de aquellos que trabajan afuera y los sustentaron. ¿A quién? A Él, porque Dios no puede estar sustentado por nada. Los sustentaron a Él. Jamás dejó de predicar. Llegó, rentaba un cuartito. En ese cuartito, amados hermanos, sin nada, preparaba sus sermones para todos. El Señor le dio una congregación así grande y después le dice: ¿sabes qué? Aquí me lo das. ¿Y saben por qué se la pidieron? Porque no podía estacionar los carros allá afuera.
la gente llegaba y ponía sus carros. Entonces, el talachero, el pollero, se enojaban y dijeron, oye, ocupando su espacio. Y aquel dueño le dijo, ¿sabes qué? ¿Dónde se siente para mí? Y nada más, hermanos, para que no levantó a los discípulos. Y los discípulos repartieron los peces. Eres el discípulo, eres el siervo de Dios. Sírvelo con amor, sírvelo con gozo, haz las cosas con alegría. Dice el Señor, todo lo que hagas, hazlo como si fuera para mí. Aunque no se lo merezcan, aunque no te lo agradezcan, hazlo para mí. Ese te lo voy a decir. ¿Cómo? Con bendiciones en esta vida. Con autoridad y con un amor de Dios está. Dios te ama. Háblalo con todo tu corazón. Cuando venga tu amor y de tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrarme y adorar. Cuando pienses conmigo, esta noche estás ahí, yo solo no me quiero conformar. Quiero más, quiero más. No me quiero conformar. Quiero más, quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amar y a vivir conforme a tu justicia, tu verdad. Mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo yo quiero, todo lo que sigo quiero. Mi vida sea para ti, como tú me cuando pienso en tu
que te mando que tú seas fuerte, que estás fuerte realmente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. El día de hoy recibe el poder de la vida del nombre de Jesús. Señor, te pedimos que sanes su corazón, que sanes sus pensamientos, que sanes el templo del Espíritu Santo y que te llenes de tu gloria. Hoy, Señor Dios, un día más en esta tierra, 37 años, Señor, para tu gloria. Nunca pasará desapercibido. Señor, en el nombre de Jesús, tú lo escogiste, tú le llamaste. Siervo tuyo es este, Señor, y donde quiera que vaya, Padre de la gloria, todos conocerán que Él es tu discípulo y que tú estás con Él, para la gloria de tu nombre. Bendecimos la vida de Fernando, Padre, y la unción fresca sea derramada sobre su cabeza, así como se derramó la bendición, Señor, en Abraham. Señor, mi Dios, en Aarón, en el nombre de Jesús. Aarón, Señor, lo preparaste, Padre, para darle el sacerdocio. Señor, le has dado la unción, el sacerdocio, Señor, y el reinaje. Gracias por su vida. Nunca faltará tu amor y misericordia. Bendito sea tu Hijo. Bendito sea el central en su salud. Señor, tu poder te encontrará. Por un camino vendrán sus enemigos y por siempre bendito sea, guárdalo central en su salud. Inúndalo de tu inmenso amor, de tu gloria, de tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Gracias por la fe de Señor. Bendito sea en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¡A su nombre! Dios les bendiga, amados. También gracias por este pan. Señor, Señor domingo, aquí Dios espera con los brazos abiertos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y